Ya estamos de vuelta acá en La Polaca con Aarón Tapia y nos acompaña Rodolfo Montes de Oca, ex fiscal general del estado de Sonora, abogado penalista también, y que bueno, pues nos traes un caso muy calientito y escabroso, ¿no? Hasta ahorita, y bueno, te agradezco que acepte la invitación. Es un colaborador ya constante desde el pasado programa y que aquí pues va a estar integrándose nuevamente. ¿Cómo estamos, Rodolfo? Pues muchísimas gracias primero, Aarón, chiquitín, por invitarme nuevamente aquí a tu programa. Como bien dices, créeme que sí me siento de casa, ¿ya? Y además, pues felicitarte por estas instalaciones. No, muchas gracias. Estoy seguro que es solamente el primer ladrillo o el cimiento de una gran construcción. Eso. Estoy seguro y pues mientras tú me aguantes, pues yo voy y me invites aquí, voy a seguir colaborando. Como decía, Vicente Fernández, ¿no? Mientras te sigue aplaudiendo, yo sigo cantando. Mientras tú me sigas invitando. Pues a cantarle, a ver, Rudy, ¿cómo ves este asunto después de alrededor de 30 años, ¿no? No, 20, perdón. Años. Sí, fue a los principios del 2000. El esposo de María Amparo Casar, alto funcionario de Pemex, pues en primera instancia, por un accidente se cae del piso 12, porque dicen que se sentaba a fumar al filo de la ventana, y pues en una de esas se va. Y en la acta de función pues dice ahí que no habla cuál fue, nomás habla sobre contusiones y todo lo que ocurrió físicamente. Exactamente. Pero en la carpeta de investigación se habla de que fue un suicidio, ¿no? Uh-huh. Y ahí viene todo. Entonces, por suicidio pues no se puede cobrar el seguro. Y pues parece que ahí alguien le modifica, eso es lo que dice el presidente, pues lo modifican como si hubiese sido un accidente y se cobra una pensión pues que ya sumado en el tiempo pues es millonaria, de 37 millones de pesos, algo así, ¿no? Uh-huh. Es lo que está reclamando el gobierno federal. No sé si hay denuncia, dicen que van a denunciar, hasta ahorita se supone que no hay ninguna. En fin, pues ahí te dejo la mesa servida. Muchas gracias. Pues es un tema, como bien dices, muy interesante, y yo lo quisiera abordar desde, primero, la perspectiva del ambiente que se ha generado reprobando al señor presidente por su posicionamiento y además vamos llamándole su comportamiento en esta situación. Y segundo, la parte jurídica, de acuerdo, pues ahí sí, de acuerdo a lo que hemos visto, hemos escuchado, pues no tenemos, hablabas tú ahorita de la carpeta, que en aquel tiempo pues debió haber sido averiguación previa, pues esa averiguación previa, pues obviamente que no tenemos acceso, aun cuando se menciona o se refiere como si ya la hubieran subido de parte de alguna institución de gobierno para que pudieran observarla el público en general. Pero ya dio alguna entrevista Bernardo Batis, quien era en ese momento el procurador, ¿no? Y él menciona que efectivamente se hablaba de suicidio en esa carpeta de investigación. Sí, volvemos nomás una corrección técnica, averiguación previa, teniendo en cuenta que hace 20 años, la carpeta de investigación es a partir de la implementación del sistema acusatorio 2016 para acá. Pues entonces en aquel tiempo, obviamente que era una averiguación previa, vamos llamándole el expediente integrado con motivo de esa averiguación previa. Y entonces, primero, como te decía, lo que se ha generado de reclamos contra el señor presidente. Ese punto, primeramente, sí quisiera dar mi opinión al respecto. Yo creo que siempre, o por lo general, hasta en las reglas de la física, a toda acción hay una reacción. Y yo he sido un simpatizante, créeme, de las mañaneras. No porque me guste escucharlas todas las mañanas, etcétera, sino por el ejercicio que representa. Primero, es inédito a nivel mundial que un presidente esté dando la cara todos los días
podrán decir que hay preguntas sembradas, pero yo veo también muchas preguntas a diario que no son sembradas y que tienen que ver con temas como estos, por ejemplo. Y entonces yo considero que él también realiza ese ejercicio por una necesidad que en un momento dado los que hemos sido servidores públicos y hemos estado en áreas en las que hay mucho señalamiento, hay crítica, muchas son infundadas, algunas son fundadas, algunas son disparatadas, en muchas ocasiones son precisamente atendiendo a intereses. Entonces, cuando tú no tienes la manera de equilibrar esa información a través de un medio, pues te quedas en una desventaja enorme. Yo creo que eso ha sido lo que al presidente lo ha motivado a mantener, conservar y dedicarse a esa mañanera. Entonces, en este caso en particular... Algo has de saber tú de eso, ¿no? No, claro. ¿Por qué crees que me identifico con hubieras hecho una mañanera cuando eras fiscal? De haberlo tenido en mente. Sí. Créeme que sí, hubiera dicho, a ver, este día aparecieron estas notas, estos señalamientos en estos programas de radio, los invito hoy a las 12 del mediodía a estos 5 o 7 y a los demás que quieran venir de público para que aquí enfrente me lo digan y aquí les voy a contestar. Entonces, y que fuera un ejercicio diario, nomás que el problema de eso es que cuando estás en un puesto como el que yo tenía, en donde hay tanto trabajo sustantivo que realizar, no le puede dedicar tantas horas a eso. Pero bueno, sí, en la Procuración de Justicia es muy importante la comunicación, por lo que hemos platicado aquí del mensaje que se tiene que enviar a la comunidad para efecto de que se les haga notar que no va a quedar impune los hechos que se cometen y tienen que estarse informando lo más fluido posible. Pero bueno, volviendo al tema. Entonces, sí, efectivamente, yo me identifico con esa sensación del señor presidente de la República en cuanto a la necesidad de las mañaneras. Y entrando en el tema específico, si esta señora, María Amparo Casar, desde hace tiempo, pues ella encabeza esa organización, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, como lo dice ella, no es que se haya creado exprofeso para criticar al señor presidente López Obrador, viene de sexenios anteriores haciéndolos, pero aquí viene un punto muy, muy importante. Como dicen, para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Y además, no puedes tú pensar o creer que nomás vas a estar arrojando piedras, tirando golpes y que no te van a responder. Lamentablemente, aquí en México, y no sé si en otros países, pero por lo menos en México, y me parece que también aquí en Sonora, hay una costumbre que a mí me parece, vamos llamándole proterva, es decir, perversa, y una mezcla de perversa con cobarde. ¿Cuál es? Soy un activista social, soy un dirigente de un organismo observador de las políticas públicas, de la Procuración de Justicia, en lo que era mi caso, en lo que es el gobierno federal o estatal, y entonces yo estoy señalando esto en los medios, soy muy crítico, muy cuestionador, pongo el dedo en la llaga, y cuando entonces resulta que tú, no tú, Aarón, pero esos otros que me estoy refiriendo, tienen una cola y esqueletos muy grandes guardados. Te confundiste por mi peinado. No, y los sacan del closet, de otros. Sí. Y sacan esos esqueletos, uno como funcionario o como receptor de esas críticas o esos señalamientos, o le sacas esa, o enseñas esa cola, le empiezas a pisar la cola que traen arrastrando. Entonces, ¿qué sucede? Son víctimas. Y son víctimas de una persecución y de un abuso autoritario y del poder. Para mí, ese es el cuadro que estamos viendo en este momento. El señor presidente, y aquí inclusive trae unos criterios jurisprudenciales, porque hay cuestiones que pueden ser, vamos llamándole de forma, y cuestiones jurídicas. La forma le reclaman que cómo hace uso de la mañanera, de esa tribuna, que es ventajoso, que etcétera. Con todos los recursos federales. Con todo lo que implica. Pues no deja de ser el presidente de la República 24 horas, pues todo el tiempo va a ser el presidente a todas horas y todo lo que haga va a ser, está hasta respirando los recursos públicos porque es presidente de la República.
Y segundo, esa es la parte de forma, la parte jurídica, donde le reclaman que la privacidad de los datos personales, que quebrantó ese principio al haber divulgado. Ahí hay por lo menos ahí hay un debate, porque hay quienes dicen que en cierto artículo ahí del INAI, que cuando se refiere a casos de corrupción, no importa, se puede hablar. Lo que traigo efectivamente. Y eso mira, y lo vamos un poquito para que también los compañeros periodistas lo deben de saber, pero lo voy a repetir para que tu audiencia lo sepa. Hay una doctrina que se llama de la real malicia o de la malicia efectiva, en la que se establece, y esto es desde la Corte Interamericana y está retomada aquí en la jurisprudencia mexicana, que establece que los periodistas, cuando se refieran a un servidor público por cuestiones relacionadas con su ejercicio público, o bien ex servidores públicos, pero que se estén cuestionando o señalando actividades realizadas de cuando era servidor público, pueden decir lo que sea, hasta mentiras, mientras no sea algo que ellos a sabiendas previamente tenían conocimiento de que era falso. Uh-huh. Y de que además lo hicieron con ánimo de dañar. E inclusive así la Corte Interamericana ha dicho que en caso de periodistas de todas maneras no te puedes ir por la vía penal por calumnias. Vete por la vía civil por el daño moral, nada más. Bueno, en este caso hay algo parecido. En este caso no es una periodista, pero sí resulta que es una figura pública. Y en el momento en el que tú te conviertes en una figura pública y además el cuestionamiento o señalamiento está relacionado con recursos públicos del Estado, ahí sí hay esa excepción, por lo menos de acuerdo a estos criterios del Poder Judicial Federal que traigo aquí, que permiten que el funcionario público pueda revelar esa información. Pues bueno, ahí está, esa es la parte donde se le ha acusado al presidente que violó son las dos partes, como los datos personales, ¿no? Sí. Entonces, no habría tal, entonces... Te lo puedo leer rapidito nomás para que quede esto más claro. Dice aquí, y esto es de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Información pública emitida por el Estado, requisitos para su difusión. En aquellos casos en los que el derecho a ser informado puede entrar en conflicto con el derecho al honor o reputación de una persona o personas, la decisión de la autoridad sobre la difusión de cierta información debe basarse en el cumplimiento de los requisitos siguientes. 1. La información emitida por el Estado, sus instituciones o funcionarios debe ser de interés público, de relevancia pública o de interés general. En este caso, pues no sé, es innegable que ha sido de interés general, que tan es así que aquí estamos ahorita platicando sobre el tema, ¿no? Lo que se cumple si contiene temas de trascendencia social o bien versa sobre personas de impacto público o social, es decir, aquellas que ejerzan o pretendan ejercer un cargo público, lleven a cabo actividades socialmente notorias, desarrollen alguna actividad política por su profesión, por su relación con un caso importante, por su trascendencia en el sistema económico, por alguna relación con la sociedad, así como por otras igualmente relevantes para la sociedad y para el desarrollo de la democracia. Al ser esta señora quien tiene liderazgo o encabeza esa agrupación tan pública, tan notoria, que además, pues como platicábamos hace un momento, ordinariamente está haciendo señalamientos en contra del funcionamiento o comportamiento de servidores públicos, bueno, pues encuadra perfectamente en cualquiera de estos supuestos que acabo de referir. 2. Debe ser veraz, es decir, debe reflejar una diligente difusión de la verdad, ya sea porque la autoridad emisora de la información utilice investigaciones, datos, informes o estadísticas oficiales que le sean propios,
o bien de otras autoridades, así como por aquellos hechos notorios por la sociedad sin que la veracidad exija la demostración de una verdad contundente y absoluta, sino una certera aproximación a la realidad en el momento en que se difunde, aun cuando por el transcurso del tiempo sea desmentida o no pueda ser demostrada debido a la importancia y trascendencia que representa en ese momento. En este caso no lo está diciendo él al aire, lo está diciendo con un expediente en la mano. Tú acabas de mencionar el expediente integrado con motivo de la averiguación previa, de donde se desprende, y como bien lo acabas de decir ahorita, el propio Procurador General de Justicia de aquella época dice en ningún momento se manipuló, pero también desde siempre se consideró que fue un suicidio. Y como bien dices, el suicidio no se puede considerar como lo que actualiza la posibilidad de cobrar un seguro, porque imagínate, si yo ya estoy decidido a suicidarme mañana, o pasado mañana, mejor pasado mañana, para mañana ir a comprar un seguro de quién sabe cuántos millones de pesos, pongo de beneficiario, pues ponemos aquí al chiquitín o a alguien, y entonces bueno, pues pasado mañana ya me suicido y entonces ya hay que pagar. Es un fraude, pues es un fraude. En este caso, la aseguradora, ¿dónde queda? ¿Ellos podrán también demandar? Aquí lo que sucede es esto, y volvemos también al punto de que estamos hablando de lo que se ha divulgado a través de los medios. Sí. Yo traté de profundizar lo más posible en el tema para poder hablar con el mayor conocimiento de causa. Entonces, en cuanto a este punto, creo que más bien el reclamo, porque en todo caso la que reclama, tendría que estar reclamando es la aseguradora, sino más bien el reclamo en este caso del gobierno federal es el de que ella estuvo cobrando la pensión de Pemex, que de acuerdo al contrato colectivo o a las condiciones de trabajo, ahí establecían que en caso de fallecimiento de un funcionario que cumpliera determinadas características, se hacía acreedor a que la vida lo recibiera. Sí, la aseguradora pagó no sé cuántos, 37 millones, no sé cuánto, no recuerdo la cantidad, pero pagó una cantidad por el supuesto accidente, pues, ¿no? Ese es y luego corre en paralelo lo de las pensiones, ¿no? Que también ahí no prevé, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, si estuviéramos hablando solamente del seguro, ahí no pudiéramos encuadrar eso en lo que acabo de leer, porque sería una cuestión entre particulares y no sería una cuestión de Estado ni de relevancia para el gobierno ni para la comunidad, sino es una cuestión en donde la aseguradora tendría que reclamar en su caso, como bien dices tú, y en todo caso ya le hubiera, yo creo, prescrito la acción. Aquí más bien es precisamente por esa pensión, y es donde hacen la cuenta, donde dice el presidente se va a presentar el reclamo, se va a presentar la demanda para efectos de recuperar ese dinero que corresponde al erario que indebidamente se estuvo entregando. Ahora bien, ¿cuál ha sido el ambiente? Porque también he visto los medios nacionales y también muchos periodistas. Pues al presidente los adjetivos que le atribuyen no bajan de ser un vil, un miserable, autoritario, pero sobre todo miserable, porque como si él estuviera retirando la pensión de una persona, una familia pobre, humilde, que se va a quedar sin comer y que se lo está arrebatando y que se mete con una mujer, bueno, etcétera. A mí, ahí sí en mi punto de vista vuelvo a como empecé, decirte, a toda acción hay una reacción. Lamentablemente todos estos líderes, entre comillas, observadores de la corrupción, etcétera, ellos sí con dedo de fuego señalan, cuestionan, muchas veces en mi concepto infundadamente, pero en el momento que le sacas sus esqueletos, sus situaciones, nada, se convierten en más víctimas que las víctimas, en perseguidos, en gente de la cual está abusando en contra de ellos con el uso del poder. Entonces eso sí a mí me parece muy reprobable totalmente, y yo por eso, como te digo, en esta situación, en el tema que estamos tratando, desde la parte jurídica hasta la parte de la forma, yo sí le doy la razón al señor presidente de la República. Bueno, entonces para concluir, oír a las conclusiones, Rodolfo, ¿qué es lo que debe o tendría que suceder? Aquí ya tomó una acción el gobierno, que es retirarle la pensión, ¿no? Suspenderle a Amparo Casar, y debería venir entonces una denuncia, ¿no?
¿O una demanda? ¿Qué es lo que...? Sí, bueno, mira, ahí quienes pudieran estar implicados, en todo caso, ahí puede haber responsabilidades de tipo administrativo y de tipo penal, tanto para los funcionarios que en un momento dado estuvieron o que autorizaron la entrega de esa pensión a pesar de que no procediera, y pudiera haber alguna cuestión penal. Sin embargo, ahí habría que analizar la parte de la prescripción. Pero bueno, ahí sí también se tendría uno que ver de manera directa, ahora sí con me parece que lupa. No prescribe, algo así leí, porque como se estuvo pagando hasta hace muy poco como tiempo. si fuera un acto de tracto sucesivo, y entonces es un delito de los que se le llaman de carácter permanente. Es lo que pudiera ser, pero vuelvo a lo que te decía hace un momento, esas no dejan de ser ahora sí que especulaciones, porque se tendría que ver de manera directa cómo se le pagaba, con qué respaldo documental o cómo sustentó justificada o sobre todo injustificadamente esa paraestatal el pago de esas pensiones, y a partir de ahí ya entonces sí determinar en qué conducta, vamos llamándole antijurídica, encuadra tanto en la vía administrativa como en la vía penal. Pero ese encuadramiento, esa simetría solamente se puede calcular viendo de manera directa la conducta, cómo sustentaron esos pagos, y entonces a partir de ahí ya se puede evaluar si hay prescripción, si no hay prescripción, si solamente procede la vía administrativa, si solamente procede la vía penal, si proceden las dos. Eso sí ya es materia de un análisis muy muy detallado, que es difícil hacerlo con base en lo que se escucha. Yo ahorita lo que te digo es que en mi concepto, de acuerdo a lo que he analizado en los medios, lo que te acabo de exponer, es lo que sí yo puedo asegurar, de acuerdo a esa información. Muy bien, te pregunta Ariel Ballesteros, ¿y en la presidencia no hay tanto trabajo? Dice, supongo que cuando te referiste a lo de las que hubieras hecho tus mañaneras o mediodideras, ¿no? Unas unas vespertinas ahí. Bueno, sí, pero parte del trabajo pues es informar, ¿no? Y además el presidente a las 7 de la mañana, bueno, hora de México 7 de la mañana, ¿no? Sí, y además son dos tipos de servidores públicos diferentes, pues, ¿no? Las funciones, inclusive lo que representa cada uno es diferente, pues, ¿no? Claro que el presidente también tiene muchísimo trabajo, pero creo que esas mañaneras en su investidura o en ese tipo de puesto que es el de presidente de la República, creo que sí se justifica. No, pero además la hora que lo hace, pues sí se justifica. Sí, pues también. Rosy Araujo te pregunta que si entonces no hay violación a los datos personales. En mi concepto no. En mi concepto no. Okay. Y por lo que inclusive acabo de leer aquí, y traigo otra, pero pues no los quiero aburrir con tecnicismos, pero sí, efectivamente, de acuerdo a lo que establecen estos criterios del Poder Judicial Federal, no hay una violación, porque se trata de una cuestión pública. Si fuera de una cosa pública, si se estuviera hablando que algo muy personal, muy particular, es más, de que hubiera sido en una empresa privada, en donde estas personas estaban indebidamente recibiendo ese dinero, y que con motivo de la querella o denuncia que presentó esa empresa privada, el Estado tuvo acceso a la información a través de una averiguación previa, bueno, entonces ahí sí probablemente, pero aquí todo está relacionado con los intereses públicos, y por tanto pues es de interés público conocer eso. Y no viola el debido proceso, porque es pregunta, yo te pregunto esto porque si estás, si tú ves esa conferencia de prensa del presidente, pues ya se le da un trato a María Amparo Casar como ya culpable, pues, ¿no? E incluso te digo, creo que hasta ahorita no hay ni siquiera denuncia o demanda, no sé cuál sea. Alguna vez hemos platicado del principio de presunción de inocencia en lo que se le llama su vertiente de trato extraprocesal. Eso quiere decir cuando paralelamente al proceso o procedimiento penal, públicamente ya te están señalando o te están haciendo la imagen de que eres un culpable. Uh-huh. Pero para que esos señalamientos de la autoridad puedan realmente impactar, trascender a que un juzgador llegue a decir, bueno, aquí se le está, sí se acreditaron los elementos para condenarlo,
pero como se violó el principio de presunción de inocencia en su vertiente extraprocesal y por tanto viene contaminado el procedimiento, lo voy a absolver. Para que suceda eso es sumamente complicado. Entonces sí veo yo en los medios cómo utilizan, como a veces hasta como cliché, la violación. Pero habría por lo menos elementos aquí, si se llega a un proceso jurídico como para que los abogados de María Amparo Casar hicieran ese alegato. No creo yo, te voy a decir por qué, porque inclusive en este caso quien estaría haciendo la denuncia son los que están aquí haciendo la mención. Realmente lo que sí pudiera impactar en una violación al proceso sería que quienes van a instruir el proceso o el procedimiento, ministerios públicos o jueces, emitieran una opinión. En ese caso sí, pero en este caso, en el que apenas el señor presidente y creo que el director de Pemex están exponiendo lo que según ellos puede ser constitutivo de una conducta antijurídica, ese solo hecho en mi concepto de ninguna manera viola, no trasciende a lo que en su momento un instructor, que puede ser como te digo el juez, vaya a resolver. Entonces no es tan definitorio en un momento dado el que uno exprese opiniones, inclusive ya ves que hasta parece, me hace risa, pues, ¿no? Cómo sacan en los periódicos la foto del imputado con una rayita y luego abajo ponen los datos de la persona, que te lo dibujan perfectamente quién es, pues. Entonces, sí. Y realmente si eso funcionara, eso ya lo hubieran utilizado en muchos procesos penales y hubieran absuelto a todos. Bueno, dice, vuelve a decir Ariel Ballesteros, más de 3,000 mañaneras señalando corruptos y nadie en el bote hace dudar que las mañaneras sirvan para algo. Bueno, que le pregunten a Lula o a ese tipo de personajes que los medios, que siempre están en manos de la derecha, y muchas, el poder judicial también muy relacionado con las élites, pues como por ejemplo a Dilma Rousseff y yo creo que y a él mismo lo metieron a la cárcel. Creo que Ariel se refiere a que también cómo es posible que después de tantas mañaneras y de exhibir y hacer señalamientos de tanta gente corrupta, cómo no haya habido consecuencias en cuanto a gente encerrada. Pues sí ha habido, y además hay muchos que creo que luego no se difunden y está bien en todo caso, pues no, pero volvemos a lo mismo. Yo creo que ha sido ha habido detalles en los que uno sí puede criticar, pero si hacemos un balance de las mañaneras y de los señalamientos que ahí se hacen, para mí es positivo. Ha habido ejercicios ahí que son de la verdad una joya democrática ahí, cuando en una ocasión fue Julio Astillero, el mismo Jorge Ramos, que a muchos amlovers no le puede gustar, pero bueno, van y debaten. Acuérdate de Ricardo Rocha una vez. Ricardo Rocha, hasta Denise Dresser fue. Bueno, el que esté ahí un presidente dando la cara todos los días, 2 horas diarias, no, ya con eso la verdad es un despropósito tratar de desvirtuar y denostar lo que son las mañaneras. Bueno, que es perfectible, por supuesto que sí, que va mucho palero también, y que muchas veces se nota que son sembradas las preguntas, también sí, pero ha habido... Hay muchas que no. Sí, así es. Oye, tuviste aquí el lunes a Reinaide Ramírez. A Reinaide, por ejemplo. Pregúntale todavía, a ver, y luego cómo se conduce con el señor presidente. Así y el señor presidente con toda tolerancia. Hasta se le nota que le cae bien. Y serenidad. ¿No? Ya le habla por su nombre, sí, le da el tiempo, y luego todavía empieza a hablar y le empieza a quitar la palabra. Pero bueno, así es, Reina, tú la conoces desde hace mucho tiempo, ¿no? Y cualquier funcionario aquí, ¿no? Hasta Beltrón, por ejemplo, el mismo Eduardo Burz, que aquí acaba de estar algo, no recuerdo si fue al aire o fue fuera del aire, también la conocen muy bien, pues, y saben lo aguerrida que es, pues, pero bueno, les podrá gustar a muchos y a otros no, pero así es ella, ¿no? En fin, algo más pues que nada más, agregar, volviendo a eso del señor presidente, pues van a acabar las mañaneras, quedan, pues, ¿qué será? 2 meses más o menos, yo creo que hasta el 1 de octubre, creo que es el cambio de presidente de la República, y yo honestamente sí creo que la vamos a extrañar. Es un ejercicio inédito,
va a ser un sello muy particular del presidente de la República, y como tú dices, habrá los que les guste, habrá los que no les guste. Yo también, o sea, no te voy a decir que me puedo todas las 2 horas y media o 3 que dure escucharla toda, pero en sí el ejercicio per se a mí me parece algo extraordinario. Sí, y va a ser, bueno, ya lo es, ¿no? Pero supongo yo que acabándose su sexenio va a ser objeto de estudios académicos y públicos y todo, exactamente, ¿no? Porque eso es un profesionales, ¿no? Sí, algo inédito. Y sí, ya por último nada más, como una conclusión, precisamente decir, como esta señora María Amparo Casar y todos, y aquí locales eso también, el que no quiera sentir calor, que no se acerque a la cocina, o el que no quiera ver fantasmas, que no salga de noche. Así de sencillo. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Rodolfo Montes de Oca. Nos vemos el lunes ya reiniciando más bien con la mesa de los abogados, ¿no? Junto a Raúl Guillén, el doctor Raúl Guillén. Con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos el lunes acá en la página de Facebook Aarón Tapia Periodista y en el canal de YouTube Aarón Tapia. Esto fue La Polaca con Aarón Tapia. Disfrute el fin de semana. Gracias.